Hola a todos, darles la bienvenida al webinar Clementina y el desarrollo de las emociones, el cual va a estar a cargo de María José Camiloaga. Ella es psicóloga infanto-juvenil. Justamente ha desarrollado cuentos desde la pandemia para apoyar todo el proceso socioemocional, tanto a niños como familia, que ha implicado, ya sea el encierro y todo lo que ha significado la pandemia a nivel nacional. La idea hoy día es entregar herramientas concretas para que nuestra comunidad, la comunidad Primero Lee, pueda contar con este apoyo. Bueno, y ojalá les sirva, comentarles que la presentación va a ser grabada, nuestra idea es pues, compartirles el webinar y que también va a haber un espacio para consultas al final de la presentación, o sea que los invito a dejar todas sus dudas escritas en el chat y luego nosotros las resolvemos con María José, como les decía, al final del webinar. María José, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Oye, bueno, como dijo Valentina, la idea de hoy es poder compartirle los cuentos que escribí cuando empezó la pandemia, en el tiempo del coronavirus, que fueron los primeros cuentos que escribí. La idea era poder apoyar a los niños y familias en esta etapa que estábamos viviendo. Y mi idea es poder ayudarlos como a ir actualizando estos cuentos, ¿ya? Porque ya no estamos en el mismo momento en que se escribió, donde, por ejemplo, el primer cuento no sabíamos muy bien qué era el coronavirus, había que explicarle a los niños, esto de quedarse en la casa. Todas esas etapas ya fuimos pasándola, pero estos cuentos están de descarga gratuita, las pueden descargar de mi Instagram, de mi página, de la página del Mineduc, de la Junji. Entonces, como es un material que está, nada, pues a la mano de todo, hemos empezado a hacer algunas charlas como para poder ir actualizando el uso de los cuentos, ¿ya? A la época que estamos viviendo hoy día. Así que aquí les voy a presentar. Tengo aquí una presentación para ustedes. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Me hacen con el dedo? ¿Sí? Ya. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Voy a hacer una pequeña introducción también, bueno, de qué es lo que vamos a ver hoy día y cómo puede ayudarnos la literatura en el desarrollo socioemocional también. Bueno, primero era poder contextualizar los cuentos, ver algunos aspectos fundamentales del desarrollo socioemocional y después reflexionar sobre cómo ocupar los cuentos hoy día. Y les voy a ir mostrando cada uno de los cuentos también de qué se trata y qué temas tratan. Bueno, como ustedes deben saber mucho más que yo, la lectura tiene muchísimos beneficios. Algunos de ellos generales son como por ejemplo poder conocer distintos aspectos del mundo, de cómo funcionan las cosas, distintas culturas. También nos ayuda a favorecer el desarrollo cognitivo de los niños, la imaginación, la creatividad. También da para aumentar los espacios de reflexión, fomentar el desarrollo lingüístico y también el desarrollo emocional social, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Em, Hay distintas etapas que se pueden ir trabajando en el desarrollo emocional con los niños. Son distintas habilidades que tienen que ir logrando para el momento que ya tengan la edad adecuada, logren la autorregulación. Los niños chiquititos antes de los 8 años no logran la autorregulación por un tema de desarrollo biológico, en el fondo de una inmadurez biológica. Entonces es importante que nosotros tengamos presente eso para no exigirle quizás a los niños tan chiquititos que se autorregulen porque está absolutamente fuera de sus manos, pero sí podemos ir apoyando a que este proceso sea más fácil o esté bien encaminado en el momento que ya biológicamente sí puedan lograrlo. Entonces, algunas habilidades que podemos ir enseñándoles por mientras a los niños, bueno, reconocer sus emociones, cuál es cada una de ellas, comprender, por ejemplo, cuándo aparece cada una de las emociones, en qué circunstancias, el poder ponerle nombre. Esta es una habilidad que se llama, yo la traduje, pero se llama labeling, ¿ya? Que es poder como etiquetar la emoción y que sea la emoción adecuada, ¿ya? Porque los niños muchas veces confunden de repente la pena con la rabia,
la rabia y la frustración. Entonces nosotros podemos ir ayudándolos a que hagan pequeños matices e ir mostrándole un lenguaje emocional para que lo puedan ir ocupando de a poco y lo puedan ir integrando. Después está el que puedan expresar sus emociones, o sea, hablar acerca de ellas. Y después finalmente, como les mencionaba, ya el paso que es de la autorregulación, que es una de las habilidades como terminales en el fondo en todo lo que es la educación en el desarrollo emocional. ¿Ya? Ahí se me perdió la flecha. Ahí está. ¿Cómo podemos también ayudar como, con cada una de estas habilidades a través de la lectura o cómo ayudamos a través de la lectura al desarrollo emocional? Bueno, uno, podemos hablar de las emociones de los personajes. Si es que no están explícitas, probablemente sí pueden estar implícitas, entonces podemos conversar con los niños, hoy, ¿cómo creen que se sintió ese personaje cuando le pasó tal circunstancia? ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes si les hubiese pasado eso? Entonces, el poder reflexionar un poco a través de la historia de los personajes. También a través de la misma historia de los personajes o la historia que está relatada, podemos intentar que los niños vayan identificando las distintas emociones, o sea, primero tenía miedo, pero después se enojó y después terminó muy contento el cuento. Ir reflexionando con ellos, qué es lo que va pasando, irle poniendo nombre a cada una de las emociones e ir diferenciándolas también. Por ejemplo, se les puede preguntar a los niños, ¿y ustedes creen que tenía miedo o estaba asustado? Porque quizás la reacción biológica o la manifestación biológica para ellos encuentra que es más o menos parecida. Entonces, como lograr ir haciendo estos matices que les mencionaba antes. Bueno, también el ir hablando del contexto. Claro, en este contexto o en esta historia lo que pasó hizo que el personaje se sintiera enojado, se sintiera feliz, como también ir haciendo el link de que lo que sucede alrededor nuestro nos genera cierta emoción, nos genera cierta reacción emocional, ¿ya? Y también podemos, aunque no haya todavía la posibilidad de tener como una autogestión completamente independiente de las emociones, sí podemos ir reflexionando qué modos son adecuados de expresar cada una de las emociones y cuáles no. Hay varios libros, por ejemplo, donde los niños tienen pataleta o tiran las cosas. Entonces uno puede validar la emoción, sí, está bien que el niño se haya enojado, a lo mejor incluso la historia daba para eso. No hay ningún problema que nos enojemos, en el fondo es una emoción y si la sentimos es porque es válida para nosotros, pero tenemos que tener ojo de cómo la expresamos. Entonces ahí uno puede ir con los niños como encontrando distintas formas adecuadas para poder expresar cada una de las emociones. También el tema de la literatura nos ayuda mucho con el desarrollo social. Por lo general se hablan de las habilidades socioemocionales, ¿ya? Y esta es una parte. En el fondo, la literatura, el cuento, la historia de un personaje nos ayuda a que los niños vayan desarrollando empatía. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿qué hubieses sentido tú en esa situación? ¿O cómo crees que ese niño se sintió? Entonces vamos ayudando a que los niños se vayan poniendo en el lugar del otro. También podemos conocer o ellos pueden conocer distintas realidades. Hay libros que son desde, no sé, desde tribus, desde otros países y tienen otras culturas, distintas realidades, distintas costumbres. Entonces eso también es súper enriquecedor, que los niños sepan que en el fondo en distintas partes del mundo algunas cosas funcionan de otra forma y estén abiertos a aceptarlo el día que lo vean o a comprenderlo incluso, ¿ya? Bueno, y además muchas, en el fondo, cuentos e historias nos enseñan grandes historias de superación, de perseverancia, nos transmiten valores. Entonces, desde ahí se puede fomentar todo lo que es la parte social. Ahora voy a entrar y como les comentaba al principio, voy a hacer una pasada por los distintos cuentos que salieron durante el tiempo del coronavirus. Son 6 cuentos distintos y yo los fui escribiendo según iba viendo que
los niños iban necesitando. Me pasó que en esa época yo trabajaba en un colegio con hartos alumnos y además tenía la consulta particular y empecé a ver que en distintos periodos se fueron repitiendo ciertas actitudes de los niños, que en el fondo había una necesidad atrás y los papás estaban bien complicados. Y en ese momento, cuando yo veía que era como una tendencia en el fondo, iba escribiendo un libro acerca de eso, un cuento acerca de eso, en verdad. Y les voy a ir contando acá de cada uno de ellos. Bueno, buscaba poder entregarle herramientas tanto a los niños como a los profesores y a los papás para poder enfrentar las emociones en el contexto actual. También abrir espacios de diálogo. De repente los profesores fue tan difícil en el fondo poder tomar estas clases Zoom, que los niños la aprendieran a utilizar, ya estaban atrasados con materias desde probablemente que se instaló ya las plataformas para poder empezar a hacer clases. Entonces muchas veces no había tanto espacio para poder hablar de esto, hablar de las emociones, de lo que estaba pasando, de cómo estaba cada uno de los niños. Hay espacios donde sí se pudo dar, pero otros que no tanto. Entonces la idea era poder fortalecer todos esos espacios, ¿ya? Y adentro de la casa también, porque en el fondo estábamos los papás tratando de trabajar en la casa, de la casa, hacer todo lo que había que hacer de la casa, tratando de conectar a los niños sus clases, lidiar con tareas, entonces claramente había muy poco espacio y eso es lo que se buscaba. Bueno, apoyar obviamente el desarrollo socioemocional y poder así cuidar y proteger la salud mental también en esta época que no ha sido nada de fácil. El primer cuento es Clementina el coronavirus, el cuento que escribí como, no sé, yo creo que habían pasado como unos 20 días desde que llegaron los primeros casos a Chile, y los niños no sabían muy bien y los papás no tampoco tenían tan claro cómo decirles lo que estaba pasando, cómo explicárselos, les daba mucho susto ponerlos muy ansiosos. Entonces, este cuento se trata un poco de eso, ¿ya? Y también de la frustración de los niños que en un principio pensaron que iba a ser súper entretenido volver a la casa, que era como seguir en vacaciones, pero se dieron cuenta que la verdad que los papás pasaban en reuniones trabajando o cocinando y había poco tiempo para hacer nada similar a unas vacaciones y además no podíamos salir ni a la esquina. Entonces, como esa es la temática que se trabaja, entonces, ¿qué cosas o cómo se puede abordar el libro hoy? ¿Ya? En el cuento está muy descrito cada una de las emociones, porque en el fondo la idea era que los niños fueran reconociendo las emociones, ampliando su vocabulario emocional y fueran en el fondo logrando empatizar e identificar en verdad lo que les estaba pasando. Entonces, ahora se puede preguntar, ¿alguno sentido o a alguno le ha pasado algo parecido a lo que le pasó a Clementina en esa época? En el fondo con una conducta de hoy o con una instancia de hoy. Todavía hay colegios que no han retomado lo presencial, hay colegios que han tomado lo presencial, pero tienen que volver, no sé, pues a cuarentena, de repente si hay contactos estrechos. Entonces, dentro de, claro, nos hemos ido acercando a la normalidad, pero estamos lejos de tener un periodo normal propiamente tal, entonces igual hay muchas emociones que se generan acá. De repente, no sé, pues hay niños que tienen familiares enfermos, bueno, ya el andar con mascarilla, limpiándose las manos todo el rato, el alcohol gel, que de repente siento que ha bajado un poquito o se ha relajado un poquito, pero igual no es algo a lo que los niños estén habituados y los adultos tampoco. También se puede ocupar como un apoyo para que identifiquen cada una de sus emociones. Por ejemplo, se puede decir a Clementina, no sé, se dio cuenta que estaba frustrada porque no podía salir con sus amigos. ¿Qué emociones han sentido ustedes los últimos días? ¿Qué cosas han hecho que se sientan así? Entonces, como tomar en el fondo la emoción propiamente tal, que están descritas y están como explicadas aquí en el mismo libro, ¿ya? Eh, bueno, acá les subrayé en el fondo que hay muchos papás que le dijeron que comprendía que estuviera enojada, o sus papás también le dijeron que comprendía que estuviera enojada, porque en el fondo lo importante que es seguir validando y dándole espacios emocionales a los niños.
Em, Todo el mundo ha dicho, y la verdad es que hoy día se está viendo como una realidad, todos los colotazos como emocionales que esto iba a traer, y la verdad es que en las consultas yo he hablado con muchas psicólogas y ya nadie tiene hora y siguen pidiendo hora, hora, hora los papás y están desesperados. Y la verdad que se están empezando a ver todos esos problemas emocionales o temas emocionales que se fueron generando durante la cuarentena y que quedaron un poquito de repente como establecidos. Temas más ansiosos, algunos más depresivos, temas en los vínculos familiares. Entonces, qué importante es que nosotros seamos conscientes de que esto no es algo que ya pasó y demos vuelta a la página y ahora démosle con todo y tratemos de ponernos al día con todas las materias que quedaron un poco atrás, sino que todavía hay demasiada necesidad, tanto de los niños como muchos adultos también, pero yo lo he visto sobre todo en niños, de poder hablar de sus emociones, de poder hablar lo que le está pasando o lo que los pasó incluso. Los niños en la consulta, a pesar de que ya salimos de cuarentena o de la última cuarentena hace mucho tiempo, eh, tienden a referir espontáneamente, no, es que cuando estaba en cuarentena pasó a no sé qué. Entonces hay cosas que tienen que conversar y tienen que lograr sacar en el fondo para poder elaborar todas esas emociones, ¿ya? Entonces, la invitación es que ustedes tengan esto consciente. Siento que los adultos tenemos el panorama un poco más claro. Obviamente que nos gustaría que estuviera todo completamente normal, pero los niños sí están resintiendo mucho más todos estos cambios, todos estos espacios de cuarentena, todas las cosas que se generaron ahí, ¿ya? Bueno, acá también les pongo, sus papás la abrazaron y lo que le ayudó a tranquilizarse. Hoy día el tema de la contención física es complejo porque uno no puede como andar toqueteando mucho a los niños por todo el tema de los contagios. Yo he sabido que hay lugares que sí se hace y me parece que está perfecto, aunque sea con mascarilla y con alcohol gel antes y con todas las precauciones, pero en el fondo también la invitación acá es que si no se puede abrazar a un niño cuando lo está pasando muy mal, a lo menos ponerse a la altura de sus ojos, agacharse, hablarles en un tono tranquilo, darles el espacio para que ellos puedan conversar. Hay muchos, muchísimos niños que siguen necesitando mucha contención, ¿ya? Bueno, y acá, bueno, Clementina se iba a conversar con sus papás, y acá también un poco que podamos transmitirle a los niños lo importante que es que puedan transmitir sus dudas, sus emociones, que puedan conversarlo y también de ir en el fondo generando redes de apoyo. ¿Con quién puedes hablar? ¿Con quién te gustaría hablarlo a ti? Vamos buscando gente que vive en la casa en el o gente que me rodea en el colegio o familiares extensos, con quién se sienten más cómodos y con quién podrían hablar todas estas cosas. ¿Ya? Eso es un poco lo que les decía ahí. Todos los cuentos, los 6 cuentos del coronavirus, vienen con preguntas. ¿Ya? Entonces las preguntas sí es algo que habría que adaptar. La mayoría, no todas, porque hay algunas que hablan como de la emoción propiamente tal. Eh, pero que han dado muy buen resultado en el fondo, como el poder contar el cuento a los niños más grandes, a los más chiquititos van haciendo preguntas entre medio por lo general, pero los más grandes poder contar este cuento y poder ir preguntando y generando como esa instancia de reflexión, porque el cuento da para mucha reflexión emocional. Bueno, y acá algunas preguntas, por ejemplo, que podrían haber hecho. Bueno, esto le pasó a Clementina al principio de la pandemia. ¿Qué cosas le han pasado a ustedes últimamente? Así se sentía Clementina al principio del coronavirus. ¿Tú cómo te has sentido hoy? Clementina buscó ayuda con los papás. Si tú necesitas ayuda, ¿con quién podrías conversar? En el fondo uno puede ir tomando los distintos temas que se van abordando en el cuento, ir reflexionando con los niños a través de preguntas para así poder incentivarlos en la reflexión. El segundo cuento lo saqué un poquito después porque muchos papás, tanto en el colegio como en la consulta particular, me hablaban de que los niños estaban con varios síntomas ansiosos
como por ejemplo comerse las uñas, chuparse las poleras, chuparse los cuellos de los polerones, con algunos tics. Entonces la preocupación de los papás es, ¿esto es normal? ¿No es normal en este contexto como tan raro que estamos viviendo? ¿En qué minuto me tengo que preocupar? ¿Tengo que llevar a consultar? ¿No es necesario? Entonces hablé un poquito del tema de la ansiedad, entregándole un poco de herramientas a los adultos que compartían con esos niños, que estaban rodeando a esos niños. Y también, en el fondo, estos cuentos son escritos para niños, pero también tienen mucho contenido para los papás, porque en el fondo se entregan las herramientas de cómo un adulto debiese enfrentar estas situaciones a través de los papás de Clementina, que es el personaje, ¿ya? Bueno, esto era un poco porque en esta época había muchos niños que todavía no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando, y eso era una fuente importante de ansiedad. Y eso puede seguir pasando hoy día con distintas cosas, ¿no? Todos los niños ya saben qué es el coronavirus, pero de repente aparecen las noticias o los compañeros empiezan a conversar de variantes nuevas, o empiezan, por ejemplo, niños que se tienen que quedar en la casa, pero nadie les explicó que es porque un compañero tuvo un contacto estrecho, entonces mejor tenemos que cuidarnos. En el fondo, ir explicando y conversando todo lo que va pasando con los niños los ayuda muchísimo a poder ir disminuyendo la ansiedad. El tema de anticipar también, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si tuvieran algún paseo o algún cumpleaños, no tengo idea. Poder decir, niños, en el cumpleaños igual van a tener que ocupar mascarillas, se la van a poder sacar en los momentos de comer algo, o con los niños, por ejemplo, que no han entrado al colegio y van a entrar, lo mismo. En el colegio nos vamos a cuidar ocupando mascarillas, lavándonos las manos más seguido, van a ver alcohol gel, porque todo eso le va dando tranquilidad y confianza a los niños y va disminuyendo su ansiedad. Bueno, acá habla un poquito de la ansiedad. Clementina tenía esta como emoción que no sabía muy bien qué es lo que le estaba pasando, qué es lo que era. Y ahí empiezan los papás a hablar en el fondo del tema de la ansiedad. Y se da una descripción, se dice cuándo aparece el tema ansioso, y eso claramente se puede trabajar para siempre. Acá está trabajado en este contexto, pero el tema de la ansiedad se puede como traspolar a cualquier tipo de situación. Y acá está como la parte más teórica. Entonces, ¿qué entendieron por ansiedad? ¿Qué cosas les ponen a ustedes ansiosos? ¿Qué hacen en los momentos en que están ansiosos? ¿Quieren compartir, por ejemplo, se puede decir cosas que ustedes hacen que sí les funcionan cuando están ansiosos? Todo esto está descrito acá en el libro, con Clementina, en el fondo, porque sus papás le explican qué es la ansiedad, ella relata qué es lo que la tiene ansiosa, y también hay algunas como estrategias para utilizar en esos momentos, ¿ya? Por ejemplo, algunas estrategias que subrayé acá, pero hay varias más en otras páginas: hacer juego, el movimiento, la risa, el bienestar en el fondo, recordar cosas positivas, son todas cosas que pueden ayudarlos en esos momentos en que están más ansiosos. Y al nosotros decirles qué hacen ustedes cuando están ansiosos o qué cosas les funcionan, vamos agrandando en el fondo como la base de herramientas que los niños tienen cuando enfrentan estos momentos de ansiedad, ¿ya? Y se puede reflexionar un poco acerca de eso. En este cuento, además de las preguntas finales, hay una actividad que es dibujar cada uno su propia ansiedad, ¿ya? Esto es una técnica que se utiliza muchas veces en terapia, porque en el fondo, al hacer la ansiedad algo concreto y plasmarlo en un papel, se hace para los niños algo mucho más concreto. Entonces les hace mucho más fácil poder manejarla y elaborarla. Y aquí les puse algunos dibujos que me llegaron, que están buenísimos, sobre la ansiedad. Cada niño dibujó sin... Estábamos en cuarentena, así que no hubo mucha comparación de dibujos ni nada, pero claramente parece que los muchos ojos es algo que se repitió de todas maneras. Y es un ejercicio que la verdad es muy simple y ayuda muchísimo. El tercer cuento fue cuando los niños ya empezaron a ponerse irritables, cuando ya
Habíamos pasado harto rato en cuarentena, pero todavía no sabíamos cuándo íbamos a salir. Los niños se regulan a través del movimiento, entonces, y ya estaban frustrados además, pues ya no esto, no era novedad, ya no era entretenido, ya la mayoría estaba, ya no quería más pantallas tampoco, lo que al principio podía ser algo divertido, nuevo, ya no. Entonces muchos papás empezaron, oye, ¿sabéis que mi hijo me está haciendo unas pataletas terribles? ¿Sabéis que anda súper enojado? Anda gruñendo todo el día, anda tirando cosas. Entonces acá escribí este libro que también como el de la ansiedad se puede ocupar para distintos contextos, que es acerca del enojo, ¿ya? Entonces habla, por ejemplo, de un correlato físico del enojo, que es muy importante para que los niños puedan ir como reconociendo cada una de las emociones. Entonces dice, bueno, casi cuando me enojo casi siempre siento que mi cuerpo se aprieta, se me ponen duros los brazos, aprieto mis manos. Entonces uno puede decir, bueno, eso le pasa a Clementina cuando se enoja. ¿Qué les pasa a ustedes cuando se enojan? ¿Cómo se siente su cuerpo cuando se enoja? Eso los va a ayudar a que los niños vayan logrando determinar o logrando pesquisar cuando se están empezando a enojar. Y eso los va a ayudar a ir regulando la conducta después en el fondo, porque en el momento que yo logro pesquisar que me estoy empezando a enojar, puedo hacer cosas para no seguirme enojando. Pero primero tengo que lograr pesquisarlo, porque si no, no puedo hacerlo. ¿Ya? Y eso es a través de todo lo que es el correlato físico. Bueno, acá Clementina, igual que todos los niños que estaban en cuarentena, estaba frustrada y se habla un poquito de la frustración. Y acá se habla de la frustración que estaban teniendo los niños en esa época, por ejemplo, el no poder compartir con los amigos, el no poder ir a ver a los abuelos, el no poder salir a lo que hacían y hacer lo que hacían siempre. Pero uno puede hablar de la frustración que quizás puede estar pasando hoy día. Oye, me peleé con mi mejor amiga y no me gusta pelearme, o me carga andar con mascarilla, este trabajo no me resultó. En el fondo, la frustración es algo como transversal a la vida y que va a seguir estando. Entonces uno puede aquí agarrarse, ok, este era el contexto en que estaba frustrada Clementina, pero tomemos la frustración en el fondo. ¿Cuándo se sienten frustrados? ¿Qué entienden ustedes por estar frustrados? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando están enojados? ¿Qué les funciona o qué pueden hacer cuando están muy enojados? Acá en este cuento también hay varias estrategias sobre qué hacer cuando los niños están enojados o qué pueden hacer ellos mismos cuando están enojados. Bueno, y ahí se puede seguir en el fondo reflexionando dependiendo de la edad de los cursos que ustedes estén relacionados o que sus hijos estén, cómo podría reaccionar de mejor forma, cuál sería la mejor forma de actuar en estos casos. Entonces, en el fondo, uno va tomando como la emoción que se trabaja y la va adecuando al contexto de hoy, ¿ya? Bueno, este cuento lo escribí cuando ya nos dimos cuenta que esto no iba a ser corto y que los niños estaban teniendo bastantes repercusiones porque ya habían pasado por todo este como altos y bajos en el fondo y estaban además muy frustrados. Este salió bastante cerca de Clementina está enojada. Y acá quise entregar herramientas desde la psicología positiva en el fondo para ir aumentando el bienestar, porque ya que el contexto no podíamos cambiarlo, por lo menos teníamos que tratar de fortalecer a los niños, ¿ya? Entonces acá Clementina empieza como a buscar las cosas positivas que en teoría sus papás le decían que habían, pero que ella no había logrado encontrar. Entonces va haciendo una lista de las cosas positivas y ahí hay una descripción tremenda de muchas cosas positivas que probablemente a muchos niños le pasaron. No sé, he dibujado más, he pintado más, he leído más para los niños que les gusta. Poder contarles, poder conversar, también habían como poder estar más tiempo con mis papás, poder cocinar, poder ayudar en la casa. En el fondo había una lista grande de ítems positivos que podían estar pasando para que los niños los fueran reconociendo. Y también se invita a que los niños vayan haciendo sus listas o vayan haciendo papelitos también de las cosas positivas que les van pasando. Este ejercicio, como les mencioné, viene desde la psicología positiva y también tiene unas tremendas repercusiones. Es un ejercicio muy simple,
pero se ha visto en estudios que tiene tremendas repercusiones en el bienestar y si uno lo toma como hábito, en el bienestar a lo largo de la vida. Y es súper fácil en el fondo, entonces por eso quise poder mostrarlo y poder incentivar que los niños pudieran hacerlo. Entonces, ¿qué cosas buenas le han pasado o le pasaron a ustedes en cuarentena? Porque también hay muchos niños que tienen la sensación de que este periodo fue bien dramático o bien terrible, porque depende mucho de cómo se haya vivido en cada una de las casas. Entonces, tratar de encontrar cosas buenas que hayan pasado en ese momento, aunque sean pasado, también les va a ayudar a sentir esto como una etapa em, no tan dramática, no tan terrible, donde ellos sí, quizás no lo pasaron tan bien, sí, no es lo que nadie hubiese elegido, pero que quizás igual tuvo algo que puedo rescatar, ¿ya? ¿Qué cosas buenas ha tenido volver al colegio, por ejemplo, si los niños han vuelto? ¿De qué serviría encontrar las cosas positivas que nos pasan durante el día? Ahí uno también puede pedirle a los niños, ¿qué cosas positivas te han pasado hoy día? ¿O qué cosas te han puesto alegre hoy? Porque así también los otros niños van descubriendo que hay cosas súper sencillas en el día a día, como por ejemplo, hoy mi mamá me mandó la colación que más me gusta, o el pan con, no tengo idea. Que uno puede rescatar, ¿ya? Si uno está atenta, uno puede rescatarlo. Y la gracia de este ejercicio anterior también es que cuando uno va viendo, cuando se va esforzando por ver las cosas buenas que nos pasan en el día a día, después sale súper natural, ¿ya? Y empieza a ser cada vez más fácil. Después escribí Clementina ya puede salir, que es cuando la cuarentena ya salió en el fondo y los niños ya pudieron salir a la calle y todo, porque era tan importante poder anticipar a los niños en el fondo en lo que venía. Em, Me pasó que yo, bueno, como estaba escribiendo estos cuentos y como estaba atendiendo niños y trabajando en un colegio, estuve leyendo mucho de lo que iba pasando, por ejemplo, en Europa, porque Europa, simplemente porque iban 6 meses más adelantados que nosotros, en promedio más o menos, porque empezaron la pandemia antes, empezaron el confinamiento antes, salieron antes, entonces era como un buen predictor de qué es lo que iba pasando con los niños y por lo general uno veía que pasaba allá y también pasaba acá, meses después, porque nosotros empezamos después. Pero ahí en algún minuto leí que en el momento que los niños sufrieron de mayor ansiedad fue cuando ya pudieron salir, porque en el fondo un niño que estuvo, no sé, pues en la casa 6 meses, no sé cuántos meses estuvimos ya, no quiero ni recordarlo, eh, y llega y sale, pero le dijeron que no podía salir porque se tenía que cuidar y nadie le explica por qué puede salir, qué es lo que vamos a hacer para cuidarnos, por qué es seguro salir o no lo es, a lo mismo. Pero en el fondo si no se le anticipa, qué es lo que van a encontrar además, porque para los niños que estuvieron en su casa y no salieron ni vieron muchas noticias, que era lo más recomendable, quizás salir para afuera iba a ser todo un impacto, porque iba a estar todo el mundo con mascarilla, los juegos de la plaza que ellos iban cerrados, gente con guante, entonces claramente había algo ahí súper importante de poder anticipar en los niños y también poder dar espacios de reflexión de cómo ellos se sentían. Cómo se sentían con el poder salir, cómo se sentían con estos cambios, dar espacios para ir validando a las emociones que tenían, poder contarle a los niños también que no hay emociones buenas o malas, que está bien cada una de las emociones que ellos sientan, porque viene a entregar información a cada uno de nosotros, que es importante, pero que es bueno que podamos conversarla y poder como ir viendo de dónde vienen y buscando algunas soluciones que si es que se puede hacer, ¿ya? Acá a Clementina no le gustaba mucho la idea de que las cosas fueran así, quería volver como a la normalidad, normalidad. Entonces se frustraba un poco, pero de a poco se iba acostumbrando, ¿ya? Y lo otro, claro, cuando el primer día en teoría que salieron, cuando volvieron a la casa, conversaron con los papás y Clementina tenía algunas dudas, entonces se da ese espacio de comunicación que también ayuda muchísimo a poder bajar todo el tema más ansioso con estas cosas que uno quizá la pueden pillar por sorpresa, ¿sí? Y poder dar esos espacios para conversar de las emociones.
Lo otro, claro, que aquí aparece a Clementina, le costó acostumbrarse a todas estas cosas, pero lo fue haciendo de a poco. Y eso lo puse porque en el fondo también es importante que nosotros sepamos que no todos los niños tienen los mismos ritmos en el fondo de adaptación, no a todos los niños les salió igual de fácil como cambiar el escenario, hay algunos que fue muy fácil, otros muy difíciles, entonces qué importante es ir respetando los tiempos de cada uno de los niños que tenemos al frente, porque no porque uno haya respondido muy bien, todos deben hacerlo igual. ¿Ya? Depende mucho de las características personales, de la edad, de las vivencias personales también que tuvieron cada uno en las cuarentenas, ¿ya? Y bueno, también el poder estar pendiente en cómo está cada uno de los niños. Acá después, el último que escribí con respecto al tema del coronavirus es Clementina vuelve al colegio, hicimos una adaptación con la Junji, que es Clementina vuelve al jardín, que es un cuento un poquito más corto para niños más chicos y además porque, claro, no volvían al colegio, sino que al jardín y ahí había eh, harto de vocabulario, además, por ejemplo, los niños jardín no ocupaban mascarillas, en el colegio sí, entonces habían algunas cositas chiquititas que adaptar. Eh, bueno, acá en el fondo volver a reforzar que la importancia de conversar, de anticipar, de explicar, de dar espacios para las dudas, de fomentar en el fondo estos espacios. Ya piensen un rato a ver si les gustaría preguntarme algo, si hay algo que todavía no tienen tan claro, porque cuánto eso ayuda a los niños en todo lo que es sobrellevar todo esto, ir disminuyendo la ansiedad es increíble, ¿ya? Y son cosas que son tan simples además. Niños, hay cosas que los tengan preocupados, conversémoslas acá, o si quieren y no quieren exponerla frente a todo el curso, de repente avísenme en algún momento, si son profesores o si son papás, avísame en algún minuto y vamos a conversar solo. En el fondo lo importante es poder tener estos espacios, ¿ya? Y acá en este libro también se habla un poquito de la ansiedad de separación, porque en el fondo, claro, teníamos niños que no habían, entre que tuvimos vacaciones, volvieron, no sé, 2, 3 semanas, y después tuvimos todo este largo tiempo de cuarentena, era probable que hubiese muchos niños con temas de ansiedad de separación, porque si es que a principio de año habitualmente lo vemos con algunos niños, después de todos estos meses era muy probable que sucediera. Entonces, van varias estrategias y va bastante explicado qué es el tema de la ansiedad de separación, ¿ya? Hay estrategias, por ejemplo, de mindfulness, de ir a buscar personas que la puedan en el fondo apoyar, de lograr ver que a pesar de que ella está nerviosa, lo que tiene que hacer es enfrentar la situación. Bueno, y así distintas estrategias con respecto al tema. Y también hay algunos ejercicios que se sugieren, como algunos ejercicios de respiración, de mindfulness, espacio para hablar las emociones y otros, ¿ya? Todos esos cuentos, que son los que ya les mostré, son producto del coronavirus. Y la verdad es que como los cuentos, nada, pues, tuvieron un tremendo alcance. Estos cuentos están publicados también en el Mineduc, en la Junji. Fue súper sorprendente para mí, la verdad. Se han descargado en más de 20 países. Entonces, la verdad, pucha, vi que era una herramienta que estaba ayudando a muchos niños, entonces seguí escribiendo. Uno de los primeros cuentos que saqué es este, que es Clementina perdió su oso, que es todo el cuento de los duelos en la infancia. En el fondo va a relatar la historia y el proceso de un duelo, esto se los menciono por si a ustedes les sirviera, un duelo infantil, y también viene un código QR que habla y tiene un pequeño marco teórico sobre cómo acompañar a los niños en estos procesos de duelo, cómo les podemos responder algunas preguntas difíciles, entonces estaba pregunta-respuesta, qué cosas son importantes de dejar súper en claro en esta etapa cuando hay un duelo. En el fondo era poder apoyar a todos estos niños que tuvieron que pasar por un proceso de duelo y además un duelo bien difícil, porque muchas veces fue, no sé, el abuelo, el vecino, da lo mismo, el amigo, la tía,
que en el fondo desapareció, se lo llevaron a la clínica y nunca más volvió. Y no hubo proceso de funeral, ni un proceso de despedirse en el fondo, y eso hace que sea mucho más difícil de elaborar estas situaciones, ¿ya? El segundo es Clementina de las emociones, que habla de todas las emociones básicas y se describe cada una de ellas, para qué sirve, en qué momento las sentimos, cómo las sentimos en el cuerpo, y además viene con preguntas para poder trabajarlas, ¿ya? Con los niños. Y son niños un poquito más grandes, también pueden trabajarlas de forma autónoma. Y también tengo este que es como un blog de actividades, que es Clementina de las emociones, que son distintas actividades para ir desarrollando distintas habilidades emocionales, ¿ya? Hay actividades que se pueden recortar, hay otras actividades que se pintan, hay otras actividades donde hay que dibujar, otras que hay que escribir, sopa de letras. Entonces, como, hay como varios juegos para que los niños vayan aprendiendo, pero entretenidos, porque si no, la verdad es que no funciona mucho. Y ahora, muy luego, voy a sacar también uno de la separación de los papás, que también fue un temazo en todo el tiempo de cuarentenas y coronavirus. Las separaciones de las parejas aumentó muchísimo. Entonces ahí también hay bastante em, que apoyar en el fondo, que se puede apoyar muchísimo a los niños y hace una experiencia completamente distinta. Y ese cuento también viene con un pequeño marco teórico para los papás, ¿ya? Y eso, ahí les dejo mi correo. En mi Instagram siempre estoy subiendo cosas de los nuevos cuentos, también de la infancia, de la gestión emocional. Así que si quieren seguirme, bienvenidos. Y ahí mismo en Instagram hay un link donde pueden bajar los cuentos, todos los del coronavirus, los 6 del coronavirus, de forma gratuita. ¿Ya? Llegar, pinchar y descargar. Así que eso, voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos. Aquí ustedes me cuentan si habían preguntas. Muchas gracias, María José. Sí, mira, hasta ahora no hay ninguna consulta, duda. Y es que acá hay una pregunta, mira, dice, ¿qué estrategias podríamos implementar en el aula con aquellos niños que evidencian en este periodo de retorno y apertura de las escuelas una brecha importante en las habilidades sociorelacionales con los demás niños de su grupo o nivel de curso? Pregunta Caterina Araya. Ya, eso es súper interesante. Bueno, y puede tener distintos orígenes. En el fondo, hay niños, por ejemplo, que son hijos únicos y pasaron la pandemia solo con los papás, y otros que tenían, no sé, pues, 3 hermanos o 4 hermanos, y en el fondo vivieron una realidad completamente distinta, y la facilidad para desarrollar las habilidades sociales fueron súper distintas también. Entonces yo creo que esos niños que llegan más descendidos socialmente, es importante ir ayudándolo y entregándole estrategias, como por ejemplo, oye, ¿viste que tus amigos están jugando a esto? ¿A ti te gusta jugar? ¿Te gustaría ir a jugar con ellos? ¿Qué cosas te gusta jugar a ti? ¿Te gustaría invitar a un amigo a jugar contigo? ¿Cómo se lo podrías decir? En el fondo, como uno ser muy de ejemplo y fomentar mucho concretamente todo el tema más social. ¿Ya? No sé si respondo la pregunta porque no sé mucho el contexto en que me la están preguntando. Gracias, María José. No sé si hay otra consulta, duda, sino para ir dando ya término a nuestro webinar. Acá hay otra, espérame. En contexto de alta vulnerabilidad, sí, pero es que por eso depende mucho, yo creo que de la vivencia de cada uno de los niños, y por eso va a ser súper importante, no sé, pues si nosotros vemos que, porque estamos hablando social, ¿cierto? Sí, social o relacional. Eh, en el fondo, si es que hay niños que se quedan más atrás, que no están logrando ir a buscar a sus compañeros o integrarse en los juegos o buscar a pares, uno debiese idealmente detenerse a hablar con ese niño en la medida de lo posible. Yo sé que todos los que son profesores acá, no sé si me lo está preguntando algún profesor o mamá, los profesores hacen un millón de cosas y yo sé que de repente es mucho pedir, pero pero hay que pedirlo igual. En el fondo, profesora,
Poder quizás cuando salen a recreo, decirle, oye Juanito, por qué estáis acá? Hay niños, ojo, que les gusta y están buscando momentos de tranquilidad y no están queriendo mucho relacionarse, pero hay otros que en el fondo están sufriéndolo. Y con eso es lo que tenemos que trabajar y decirle, bueno, ¿a qué es lo que te gustaría jugar? ¿Te gustaría invitar a algún amigo a jugar contigo? ¿Cómo se lo podrías decir? ¿Quieres que yo te acompañe para que se lo puedas decir? ¿O te gustaría jugar con él? ¿Cómo le podrías pedir que quieres jugar a ese juego? ¿Te parece que digamos una frase entre los dos o creemos una frase entre los dos y tú después la puedas ir a decir? A ir viendo cuánto apoyo va requiriendo o no, ¿ya? Em, Acá sale, mi hijo no quiere volver al colegio, se acostumbró a la comodidad de estar en la casa. ¿Qué estrategias puede ocupar? Eso ha pasado con muchísimos niños. Eh, y ha pasado con muchísimos niños, sobre todo con los que tienen, y no todos son los casos, pero ha pasado con muchos niños que tenían dificultades sociales antes. Entonces, claro, en la casa encontraron un lugar de refugio donde no tienen que estar expuestos en el fondo a que quizás no tienen muchos amigos o no tienen con quién jugar o no tienen qué es lo que hacer en los recreos. Y ha pasado con otros niños que simplemente les acomodó este tema de Zoom y tener mayor libertad y tener algún tiempo libre más. ¿Qué estrategias se pueden ocupar? Yo creo que siempre tratar de ir buscando lo positivo, las cosas que podemos lograr en el colegio que no logramos en la casa, ¿ya? Em, si es que no hay tema social, por ejemplo, mencionar, pucha, pero en el colegio vaya a poder volver a jugar con tus compañeros, yo supe, da lo mismo, me imagino que tus compañeros están jugando fútbol o a las muñecas o a la escondida, a la pinta, y eso tú lo pasabas muy bien cuando ibas al colegio y jugabas a eso, o recuerda que en el colegio podías aprender mucho mejor, de repente con Zoom te cuesta concentrarte, y las clases que son presenciales, tú me contabas que lo pasabas mejor que las que son a través de computador, entonces como ir dándole esa vuelta, ¿ya? También es importante mencionarle a los niños porque algunos pasó, otros no, hay papás que siguen en la casa y claro, a lo mejor para esos niños es más difícil porque prefieren seguir con sus papás en la casa, eh, pero decirles, en el fondo tú vas un rato al colegio, estás con tus compañeros y además después en la tarde vas a estar conmigo, en el fondo como que lo vean como una ganancia, como que van a poder tener distintos contextos sociales. Y lo otro que es importante también asegurarle que hay una hay seguridad en el fondo como el tema sanitario, que no corres riesgo en el colegio o en el liceo se han tomado todas las medidas o en la escuela. em, no sé, se están lavando mucho más seguido las manos, los profesores y los alumnos están con mascarilla. Entonces, poder mencionar todas esas cosas por si hubiese algo que quedase ahí como un poquito más ansioso de poder contagiarse. ¿Ya? Acá, sí, pues Catherine dice que han evidenciado importantes niveles de agresividad, absolutamente. Los niños están todavía muy irritables y muchos están muy ansiosos y responden frente a eso a través de la agresión, la irritabilidad y la hiperactividad también. Em, Hay una tremenda tarea, un tremendo trabajo y por eso los dejo a todos ustedes que están con los niños en el día a día a ayudarlos en ese espacio de contención, de reflexión, de poder ver qué es lo que está pasando realmente abajo de esa agresividad, porque frente a la agresividad, por ejemplo, o frente a las distintas dificultades, nosotros podemos decir, pucha, ¿sabéis qué? Le pegaste a tu compañero, sí que te tenéis que ir suspendido y ya está, o decir, pucha, sí, la fregaste en el fondo, esto tiene una sanción, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué es lo que te tiene enojado? Que en el fondo son situaciones que hacen un mundo de diferencia. A pesar de que tenga la misma sanción, no va por ahí, sino que el poder decir, sabes que yo te estoy viendo, veo que estás enojado, veo que estás conflictuado con dificultades, ¿qué es lo que realmente te pasa?
¿ya? ¿Qué es lo que hay realmente atrás de esa rabia? No fue probablemente el combo por el combo, hay algo que está pasando ahí. Entonces, nada, pues los dejo invitados a eso. Los niños, como les mencionaba antes, hay muchos niños que están bien y que están increíbles y que están completamente felices de volver a clase y que fue como si no hubiese pasado nada, pero hay muchísimos niños también que todavía lo siguen pasando muy mal, ¿ya? Y que esto, todo el tema de las cuarentenas y el coronavirus ha traído repercusiones importantes, como les mencionaba antes, pues en el tema de la ansiedad, en los temas sociales, en los temas, bueno, académicos también, ¿para qué decir? Porque hay muchos niños que se han quedado muy atrás y quedan dispares de sus compañeros y eso también tiene repercusiones en la autoestima, la autoconfiguración en el fondo de su imagen. Entonces, siento que es un contexto súper complejo y en el que ustedes pueden apoyar, pero tremendamente. Así que eso. Muchas gracias, María José. La verdad es que una gran presentación. Esperamos que estos consejos y herramientas concretas que nos entregas para apoyar el bienestar socioemocional de los niños puedan ser útiles para nuestra comunidad. Nosotros, siguiendo nuestro foco, está obviamente en el aprendizaje lectoescritor, sabemos que la única forma de que haya una mejor disposición para el aprendizaje es Sí, que un niño esté socioemocionalmente sano, que de tenga un todas bienestar. maneras, sí. Entonces, por eso, para nosotros también es muy importante apoyar desde este ámbito, eh, apoyando también a todas nuestras comunidades. Buenísimo. Si puedes repetir el Instagram, María José, Ah, si tienes es tus redes psicóloga, sociales. psicóloga con P al principio, punto María José Camiloaga. De todas maneras, nosotros vamos a compartir el webinar en nuestras redes sociales, vamos a poner todos los contactos de Eso. María José, Ahí porque me obviamente dicen la en qué idea, página se puede descargar el material. El material en mi Instagram tengo un link que ustedes van directo a mi página y sale en una de las pestañitas, sale el mundo de Clementina y ahí pueden descargar todos los cuentos. Yo si no, en la página del Mineduc y en la de la Junji también lo pueden descargar. Y Vale, hay un otros cuentos comentario también. también ahí que dejaron en el chat de Julieta. ¿Ya? No Dice, lo veo. hola, léelo ahí para que le responda. Feliz si lo leíste tú porque no sé dónde está. Ya dice, hola, claro, como usted lo plantea, hay que buscar las palabras claras y que comprendan lo que está pasando, ya que los que van al colegio llegaron molestos porque no pueden salir como lo hacían antes. Es un gran tema para que los comprendan, pero a la vez hay muchos que no volvieron a clases por temor y por diferentes temas. Sí, de todas maneras, los niños, yo por ejemplo he visto algunos niños en la consulta y que me dicen es que ya ir al colegio es una lata porque no nos dejan jugar fútbol y están frustradísimos, porque algunos colegios, por ejemplo, no dejan jugar fútbol porque tienen que agarrar la pelota y después pasarse la pelota. Hay otros que se han ido relajando un poco, hay otros que no. Em, pero entonces, qué importante en ese contexto es poder darle sentido. Oye, no es que no te lo dejemos hacer o no te dejemos jugar fútbol o te exijamos ocupar mascarilla por molestarte, sino porque te estamos cuidando. En el fondo, cuando uno da esa vuelta y la conducta hace sentido, el acercamiento de los niños es completamente distinto, porque es distinto pensar que lata el colegio, que ahora no me deja jugar fútbol y prefiero estar en mi casa mejor, que por un tiempo no puedo jugar fútbol porque el colegio está preocupado de cuidarnos y de cuidar a mis compañeros y a las demás personas. En el fondo, es importante cómo nosotros les mostramos eso también porque hace toda la diferencia, de todas maneras. Ahí tenemos a Alain que tiene la manito levantada, pero por cosas de la cantidad de gente no se puede habilitar los micrófonos. Entonces no sé si Alain si quieres escribir tu pregunta o se te quedó la manito levantada. Eso quisiéramos saber. Estás por ahí. A lo mejor quedó levantada. Claro. Sí, no. Parecido. Ah, se me quedó levantada. Ahí puso. súper. Entonces, en honor al tiempo, ya estamos cerca de las 4, así que agradecemos enormemente, María José, como te decía, tu presentación, tus consejos, tus No, herramientas, entregar a la comunidad Primero Lee. Esperamos que obviamente a todos
hayan participado y ha sido útil poder contar con estas orientaciones para poder apoyar el bienestar social de nuestros niños. Como les decía, va a quedar todo disponible en las redes sociales, vamos a también compartir los contactos de María José, y esperamos obviamente repetir un segundo webinar también entre nuestros temas para poder seguir apoyando los que necesitan hoy en día los niños. Feliz, de todas maneras, todos. muchas gracias a ustedes también por la invitación y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá, por estar interesados y por querer apoyar a todos estos niños en todo el área socioemocional que es tan importante. Súper, gracias entonces, que estén bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao.